Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan. En este capítulo encontramos varios relatos importantes de la vida de Jesús en Galilea. Es los únicos registros que Juan presenta sobre el ministerio de Cristo en Galilea. No tomo en cuenta otros relatos porque tal vez, como ya se habían escrito los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pues tal vez Juan no vio conveniente volver a repetir lo que escribieron ellos. Sin embargo, en el capítulo 6 registra algo que ellos escribieron sobre el relato de Jesús en Galilea. ¿Por qué? No tenemos certeza, solo sabemos que el propósito de Juan es presentar a Jesús como Dios, como divino, en su parte divina. Jesús es Dios. Y el versículo 1 al 14, Juan presenta la multiplicación de los panes y los peces. Luego versículo 15, la intención de hacer rey a Jesús. Jesús lo nota, se da cuenta de esto. Luego versículo 16 al 21, Jesús camina sobre el agua. Luego versículo 22 al 24 se presenta algo que no se presentan en los otros evangelios, y es que la gente busca a Jesús en Capernaum. Luego versículo 25 al 59 viene el discurso de Jesús sobre el pan de vida, y versículo 60 al 71 la reacción de los discípulos y la declaración de Pedro sobre quién es Jesús. Es interesante entonces poder leer todo el capítulo. Tiene 71 versículos, es un poco extenso, pero debes dedicarle el tiempo para que puedas entender todo lo que el Señor te dice. Dice la Biblia, Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Juan es el único escritor bíblico que se refiere al lago de Galilea como el mar de Tiberias. Y tal vez esto podría darse a que su evangelio fue escrito varias décadas después que los otros, y el nombre Tiberias, aplicado al lago, sin duda se usaba entonces más que antes. En los días de Jesús, la ciudad de Tiberias, de la cual el lago tomó su nombre, había sido edificada por Herodes Antipas. Por lo tanto, en ese momento todavía no se conocía así al mar, como el mar de Tiberias o al lago de Galilea. No se le conocía de esa manera, pero en los tiempos que Juan escribe el Evangelio de Juan, ya el mar o el lago había tomado ese nombre. Por eso él es el único que lo llama de esta manera. Es interesante este detalle. Ahora, no voy a ahondar en los detalles de la alimentación de los 5,000 y donde Jesús anda sobre el mar, porque ya lo estudiamos allí en el capítulo 14 de Mateo, en Marcos 6 y en Lucas 9. Sobre todo, en Lucas 9 hablamos cuando Jesús alimenta a las personas, como le presenta el pan a los discípulos y los discípulos a la multitud. Una fórmula que tiene éxito en la predicación de la palabra de Dios, para que las personas sean saciadas, dice el texto bíblico, versículo 12, cuando se hubieron saciado, o sea, las personas quedaron saciadas, dice Lucas también, Lucas 9, porque los discípulos tomaron de Jesús el pan, o Jesús le da el pan a los discípulos, luego los discípulos a la multitud, dándonos a nosotros una aplicación poderosa. Cuando tú y yo vamos a predicar, debemos primero recibir el alimento de Dios. No podemos hablar algo que no tenemos, lo que se nos venga a la mente o lo que nosotros mismos querramos. No, es el alimento que Dios nos da. Lo tomamos de Él y luego lo compartimos a las personas. Cuando hacemos esto, entonces la gente sale alimentada. Pero si no hacemos esto, no hay alimento. Después de esto, después de alimentar a las 5,000 personas, dice el versículo 15, Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esto lo pudimos explicar mejor allí en Mateo 14, por eso te digo, puedes devolverte y estudias bien ese capítulo para que te des cuenta la mente de aquellas personas cómo es cegada por el enemigo y quieren tomar a Jesús. Allí estaban los discípulos también, tomar a Jesús prisionero. Y Jesús anda sobre el mar. Esto lo pude explicar mejor allí en Mateo 14. No es necesario volver a ahondar porque hay otros detalles que explicar del capítulo 6 de Juan. Puedes devolverte a Mateo 14 y allí escucharás una aplicación interesante sobre cuando Jesús anda sobre el mar.
Ahora mira lo que presenta el versículo 22, porque esto sí lo presenta Juan. Mateo, Marcos y Lucas no hablan de esto. El día siguiente, dice el texto bíblico, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Interesante esto. Buscaban a Jesús. Ahora, ¿por qué lo buscaban? El versículo 2 dice la respuesta. Mira, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esto lo explicamos bien, o lo expliqué bien, allí en el capítulo 2, versículo 23 en adelante, del mismo libro de Juan. Allí pude decirte, a través de eso que dice allí el texto, que Jesús conocía a todas las personas, porque las personas seguían a Jesús al ver las señales que él hacía. Muchos no eran sinceros, y aquí lo veremos en el capítulo 6 de Juan, como cuando Jesús les habla de manera clara, muchos se retiran, se apartan, porque no están dispuestos a asumir un compromiso con Cristo. Y eso es lo que pasa hoy día también. Muchas personas van a la iglesia, aparentemente siguen a Jesús porque esperan recibir un beneficio de él, pero cuando se les presenta la palabra de Dios clara, que deben tomar un compromiso, adquirir un compromiso con Dios, no están dispuestos y se alejan, se apartan. Y Jesús, dice el versículo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le responde y le dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nótese bien que Jesús lo tiene claro y él conoce el corazón de las personas, tal cual habló Juan allí en el capítulo 2 y pude explicarte bien. Jesús conoce tu corazón, querido hermano, querido amigo. Jesús te conoce, sabe lo que hay en tus pensamientos, sabe lo que hay en tu vida. No podemos engañarlo a él. Tal vez engañemos a las personas, o tal vez no. A las personas podemos engañarlas, pero a Jesús no. Por eso debemos ser sinceros con él. Y luego Jesús les presenta un mensaje. No tengo el tiempo para poder ahondar en cada detalle, en cada versículo. Cada versículo de este discurso que da Jesús aquí es poderoso, poderosísimo. Simplemente voy a leerte unos textos de la sierva de Dios, Elena de White, para que puedas comprender un poco lo que Jesús quiere decir de aquí. Vayamos al versículo 35, mira lo que dice. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mensajes Selectos, página 81 del año 1906, dice la sierva de Dios: yo soy el pan de vida, el autor, alimentador y sustentador de la vida eterna y espiritual. Cristo se presenta a sí mismo con el símbolo del pan celestial. Comer su carne y beber su sangre significa recibirlo como a un maestro enviado del cielo. Creer en él es esencial para la vida espiritual. Los que se alimentan de la palabra nunca tienen hambre, nunca tienen sed, nunca desean un bien más sublime y elevado. Gloria al Señor. Interesante. Comer su carne y beber su sangre significa recibirlo como un maestro enviado del cielo. Y ahorita te voy a mencionar otro texto que nos explica una vez más qué significa, o nos da otra pincelada de lo que significa comer el pan y beber la sangre de Cristo Jesús, porque es lo que está hablando aquí. Jesús enseña que Él es el pan de vida. La gente lo seguía porque les había dado pan físico. Así hoy día muchas personas siguen a Jesús por un beneficio físico, material. Quieren trabajo, quieren dinero, quieren algo material, alguna sanidad de alguna enfermedad que tengan, y lo buscan solamente por esto. Pero Jesús quiere darte algo más, querido hermano, querido amigo. Jesús quiere ir más allá de lo que tú quieres. Él quiere darte vida eterna. Pero para que puedas recibir esa vida eterna, debes comer ese pan y beber esa sangre que Él te da. Sigue diciendo muchas cosas más allí. Como te digo, no tengo el tiempo porque es demasiado extenso lo que explica allí Jesús, pero es lo mismo. Él es el pan de vida. No debes ir a otro lugar. No puedes encontrar otra solución. Solo es Cristo Jesús. Ahora, del versículo 53 al 57,
allí explica otras cosas. Mira lo que dice. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué mensaje es más lindo? ¿Pero qué significa esto? Mensajes Selectos, página 33 del año 1911 dice: Cristo explicó el significado de sus palabras tan claramente que nadie tiene por qué tropezar con ellas. Su declaración acerca de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios debe tomarse en un sentido espiritual. Comemos la carne de Cristo y bebemos su sangre cuando por fe nos aferramos a Él como nuestro Salvador. Lo mismo que te había mencionado hace un momento, aferrarnos a Él. Ahora sigue diciendo, Cristo usó la figura de comer y beber para representar esa amistad con Él que deben tener todos los que al fin participen con Él de su gloria. El alimento material que comemos es asimilado, lo que da fuerza y solidez al cuerpo. Asimismo, cuando crecemos y recibimos las palabras del Señor Jesús, se convierten en una parte de nuestra vida espiritual, traen luz y paz, esperanza y gozo, y fortalecen el alma, así como el alimento material fortalece el cuerpo. Y dice otro texto: cuando los hombres se someten enteramente a Dios, comiendo del pan de vida y bebiendo el agua de salvación, crecen en Cristo. Sus caracteres se componen de todo lo que el alma come y bebe. Mediante la palabra de vida que reciben y obedecen, llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces todo su servicio se asemeja al ejemplo divino y Cristo es ensalzado y no el hombre. Gloria al Señor. Esto es lo que significa las palabras que Cristo está hablando aquí. No quiere que las personas vivan por sí mismas, sino que vivan en Cristo Jesús. Que todo lo que hagan, lo hagan en su nombre para gloria de Él, no para gloria de las personas. Y último texto que voy a leerte de la sierva del Señor, Mensajes Selectos, página 112 del año 1898. Dice ella: el que come mi carne y bebe mi sangre, dice Cristo, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es comer el fruto del árbol de la vida. Interesante. Así que comer la carne de Cristo y beber su sangre, como ya te lo he mencionado, es tener una relación íntima, profunda con el Maestro. Es escudriñar su Escritura, es ir más allá de lo que está escrito, es profundizar, escudriñar, mantener una relación con la Biblia, con la palabra del Señor, al punto que ella pueda transformar nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Jesús pide y por eso habla aquí de esta manera, para que tú y yo podamos recibirlo como un maestro enviado del cielo, tenerlo en nuestro corazón, poder convivir con Él, poder recibir sus instrucciones, profundizar en su palabra y estar todo el tiempo conectado con Él. Pues esto es lo que significa comer la carne y beber la sangre de Cristo Jesús. Hazlo, porque allí encontrarás vida y no vida pasajera, vida que termina o se agota. Jesús dijo aquí, tendrás vida eterna. Y aunque muchos se alejen, aunque muchos se retiren, como sucedió aquí en el versículo 65 y 66, cuando Jesús explicó claramente lo que significa seguirlo a Él, dice el texto, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, dice el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Aunque muchos se desanimen, aunque muchos se aparten y se retiren, porque tal vez no encuentran lo que querían, o porque tenían otra noción diferente, venían buscando otras cosas en Jesús, y cuando se dieron cuenta que había que asumir un compromiso con Él serio, que había que ser responsable con Él,
cambiar y dejar muchas cosas que no le agradan a Dios y que de pronto a mí me gustan muchísimo, pero no quiero dejarlas. Entonces muchos se desaniman por eso y se alejan y se apartan. Pero aunque muchos se alejen y se desanimen, sin importar quién sea, tal vez sea un líder espiritual al que tú veas y te des cuenta que predica muy bien y tú pienses que es un santo siervo de Dios, pero luego se aparta y se desanima y se aleja. Tal vez tú también piensas en alejarte, pero no debes hacerlo. Porque dice el texto, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Jesús te dice hoy, querido hermano, ¿quieres también irte tú? ¿Quieres alejarte así como otros se han alejado? ¿Quieres desanimarte así como otros se han desanimado? ¿Quieres renunciar a tu fe así como muchos han renunciado a su fe? Pues tú y yo hoy, querido hermano, debemos responder de esta manera y te invito para que lo hagas. Responde de esta manera como Pedro lo dice. Respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Esto, querido hermano, es lo que debemos decir en cada momento. No importa las pruebas, no importa las dificultades, no importa los obstáculos, las barreras, no importa el impedimento, lo que suceda a nuestro alrededor. Debemos seguir firmes en los caminos del Señor, aferrándonos a Él, porque no hay nadie más a quien ir. Y aunque hubiese otro, deberíamos ir a Cristo, porque Él nos creó, Él nos rescató de las esclavitudes del pecado y pronto vendrá a llevarnos a una vida eterna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!